Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Miren, hoy vamos a trabajar un poco sobre historia de México. Y lo que vamos a trabajar sobre historia de México, como he comentado en anteriores ocasiones, no pretende en este módulo que ustedes se vuelvan expertos, pero sí que tengan una idea clara de lo que ha sido la historia de nuestro país. Cuáles han sido los principales momentos que han marcado la historia de nuestro país y a partir ya del material que ustedes van a disponer en su versión escrita, estén profundizando, así como también estén revisando, en este caso, el mapa mental que acompaña a este módulo y finalmente tengan oportunidad de trabajar los cuestionarios y trabajar los exámenes en línea que van a estar presentes en este módulo. Lo que van a encontrar en este módulo, como he comentado, son los principales momentos que marcan la historia de nuestro país. En cualquier libro de texto que ustedes vayan, así sin temor a equivocarme, les van a marcar los siguientes momentos históricos de la historia de nuestro país, de la historia de México. Primer momento histórico, México prehispánico. México prehispánico porque con ello inicia la historia de lo que nosotros conocemos, nuestras raíces propias y es necesario estudiarlo. A su vez, México prehispánico se divide en tres momentos, el momento preclásico, el clásico y el posclásico. Cada una de esas etapas están marcadas por las culturas predominantes que estuvieron en su momento como las principales en nuestro país. Por ejemplo, en el México preclásico, la cultura predominante fue la olmeca, que es la cultura madre. En el clásico, la cultura fue la teotihuacana, la cultura dominante. Y después, en el posclásico, ya entrando a una etapa posterior, estuvieron los mexicas. Eso lo van a poder ustedes ver con mucha calma en su contenido, pero lo importante es que tengan en cuenta ese primer momento, que es México prehispánico y que se refiere a básicamente lo que ocurría antes de que llegaran los españoles a nuestro país. El siguiente momento importante que ustedes van a poder identificar en este primer módulo es el de la conquista. Este periodo de la conquista establece desde la llegada de los españoles a nuestro país, actual nuestro país, y su posterior llegada a Tenochtitlan, que después de un tiempecito, no fue mucho tiempo en realidad, hicieron que Tenochtitlan cayera o que cayera en manos de los españoles y por tanto, se pudiera ya considerar que la conquista se había iniciado. Después del periodo de conquista, que ocurre en el año de 1521, vamos a pasar con el siguiente momento, que es la etapa de la colonia. Aquí se va a explicar de manera amplia y de manera suficiente qué pasó de 1521 hasta 1810, que inicia el periodo de independencia, cómo fue nuestro país, que en ese momento se llamaba la Nueva España y dependía obviamente de España, y que se pueda estar por parte de ustedes identificando cuáles fueron las razones y cuáles fueron los elementos más importantes de ese periodo. Al final de ese periodo vamos a iniciar ya con el siguiente, que es el periodo de independencia. El periodo de independencia, como ustedes saben, inicia en 1810 y concluirá hasta 1821 después de una serie de avatares y una serie de circunstancias ahí medio complicadas que iniciaron con Miguel Hidalgo, continuaron con José María Morelos y Pavón y al final concluyeron con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, quienes a final de cuentas concretaron la independencia formalmente de nuestro país. El siguiente periodo importante de nuestro país y el cuarto se conoce como México Independiente. Es un periodo también un poco largo que abarca desde 1821 hasta 1876 con el inicio del porfiriato y de 1821 a 1876 México lo que lo distingue, lo que se puede decir de él es que hubo un periodo de inestabilidad muy grande. Eso lo van a poder estar estudiando ustedes de manera muy clara, pero lo importante es que ustedes vayan identificando cada uno de estos momentos. El siguiente periodo, como hemos comentado, es el porfiriato. ¿Ok? ¿Quién fue Porfirio Díaz? ¿Qué fue lo que marcó su gobierno? ¿Qué contribuciones tuvo en nuestro país? ¿Cuál fue su tipo de gobierno? ¿Autoritario? ¿Cómo fue? Eso es precisamente lo que ustedes van a poder ver en este módulo, de 1876 a 1910, que inicia propiamente la revolución, aunque Porfirio Díaz salió de presidente hasta 1911. En 1911 propiamente iniciamos el periodo de la revolución como tal, aunque es un poquito ahí curioso y medio enredado el asunto de cómo se dieron las cosas, porque la revolución formalmente inició, como ustedes saben, en 1910, pero lo cierto es que en 1910, después de un llamado de Madero a que se rebelaran todos en armas, pues realmente no ocurrió mucho. Fue sino hasta 1911 cuando se va Porfirio Díaz ya de México, cuando vio una presión muy fuerte, cuando entra al poder Madero, después de unas elecciones en las que fueron muy concurridas, en las que prácticamente ganó sin ningún problema, y dura como presidente de 1911 a 1913. Como ustedes saben, en 1913 ocurre la escena trágica
y Madero es asesinado lamentablemente junto con su vicepresidente Pino Suárez. Y a partir de ahí inicia ya propiamente la revolución, o la parte difícil de la revolución que nosotros conocemos. La revolución terminará propiamente en 1920, y a partir de 1920, con la entrada al poder de Álvaro Obregón, que fue el gran triunfador de la revolución, se inicia ya lo que conocemos como México contemporáneo. Y México contemporáneo simplemente vamos a estar trabajando desde 1920 hasta el año 2016 actual, quiénes han sido los presidentes, cuáles han sido sus contribuciones y cuáles han sido sus políticas en nuestro país a partir de ese momento. De tal manera que todo lo que ahorita yo estoy comentando, un chorro enorme, obviamente, ustedes lo van a poder estudiar de mejor forma. Y lo más importante de esto, muchachos, es no se compliquen, no tengan tampoco la aspiración de ser expertos en este momento, sino que tengan al menos una idea clara, una noción perfecta de lo que han sido los distintos momentos de la historia de nuestro país, que los puedan enumerar de manera sencilla, como ahorita lo comenté. Primer periodo, México prehispánico; segundo periodo, la conquista; tercer periodo, la colonia; cuarto periodo, México independiente; quinto periodo, porfiriato; sexto periodo, la revolución; y séptimo periodo, México contemporáneo. A partir de esa lógica, ustedes deben de identificar personajes. No confundan a Benito Juárez con un periodo distinto al que vivió, no confundan a Agustín de Iturbide con un momento distinto al que perteneció, y con que logren identificar personajes, hechos, acontecimientos y una dimensión clara del tiempo, con eso vamos a estar más que satisfechos. Hasta aquí la introducción a este primer módulo. Revisen su material y estamos en comunicación.